Bueno, buenas tardes. Estamos acá con los protagonistas de este último panel, todos acá conmigo en el auditorio, la doctora Parceliza a la distancia, pero en vivo también, ¿no? Bueno, bien. Empezamos, si no surgen preguntas del público, empezamos a hacer la discusión y vamos en el orden que se nos ocurra. Pero bueno, empiezo con el microfisiólogo, con los que estuve hoy a la mañana discutiendo temas de anticoagulación y demás, y de relación de FA. Y se me ocurre por ahí traerte, Gustavo, un poco a la mesa el tema ablación y anticoagulación del paciente ablacionado. Y cómo ves vos o qué opinas vos de si ves que va a tener futuro el cerrarle la convulsión terapéutica, el cerrarle la escuela en el mismo acto de la ablación para evitar la anticoagulación en el paciente post-ablación. ¿Cuál es tu experiencia con la anticoagulación post-ablación? Bueno, nosotros básicamente, como comentábamos hoy a la mañana, lo que hacemos es anticoagular al paciente preablación, cualquiera sea el charlas que tenga, mantener la anticoagulación por lo menos 2 o 3 meses, cualquiera sea el chat que tenga. Y después, si es un chat mayor de 1, dejarlo anticoagulado a pesar de que uno cree que la ablación fue exitosa. Recordemos que tiene una chance de éxito entre el 70 y el 80%, o sea que hay un 20% de probabilidad que recibe. Y si el chat base es bajo, después de los 2 o 3 meses de anticoagulación se suspende la medicación. Lo del cierre de la escuela resulta muy interesante porque, bueno, sería la alternativa para que el paciente deje de estar anticoagulado. El tema es que todavía no hay una evidencia concreta que el beneficio sea similar a la anticoagulación. Entonces, si uno se maneja por ahí y por la evidencia que hoy en día tenemos, debemos optar por la anticoagulación y no por el cierre, si bien, como comentaste hoy a la mañana, hay varios trabajos en marcha para evaluar esto. Uno sabe que a veces la embolia no siempre de orejuela, entonces, bueno, la anticoagulación protegería un poquito más, quizás. Entonces, bueno, hay que esperar los resultados de los trabajos para ver cuál es la mejor opción. Pero por ahora nosotros optamos por la anticoagulación. Pero desde el punto de vista práctico, con 3 meses de anticoagulación post-ablación, si no hubo recidiva de la arritmia en esos 3 meses, estamos tranquilos. No, estamos tranquilos, o sea, suspendemos la anticoagulación en el paciente que tiene un chat-RAS bajo. Si tiene un chat-RAS alto, lo dejamos anticoagulado de forma crónica. Yo quería aprovechar también, aprovechando que está todo el equipo, siguiendo con lo que es cierre de la escuela, y preguntarte, Mariano, vos hablas dentro de lo que son las indicaciones de la tomografía cardíaca, una de las indicaciones es todo lo que es la evaluación de la escuela izquierda. ¿Hay algún beneficio, o sea, pues si tuviese que comparar tomografía versus transesofágico a la hora de planificar el cierre de la escuela? Lo digo pensando en un estudio menos invasivo, más allá de lo que puede ser por demás, pero decir menos invasivo para el paciente, que ya de por sí, para llegar a cierre de la escuela, seguramente tiene muchas comorbilidades que no lo hacen el mejor candidato a un estudio como el transesofágico. Sí, ninguna duda. Mira, nosotros tenemos, por suerte, toda la tecnología, hacemos transesofágico bidimensional, convencional, omniplano, transesofágico tridimensional y tomografía. La verdad es que hay pocos trabajos que han comparado cabeza a cabeza, pero la mayoría coinciden en que la tomografía es por lo menos equivalente, y algunos trabajos, y yo personalmente pienso que puede llegar a ser superior, porque la tomografía tiene la posibilidad de ver toda la estructura en forma tridimensional y completa, y el transesofágico por momentos puede llegar a tener alguna penumbra por la insonorización que tiene el ultrasonido y perder algún lóbulo o no verlo completamente desplegado. Esto se reduce con la tridimensionalidad, con el transesofágico 3D, pero no se resuelve del todo. Entonces, hay algunos pacientes que la calidad de imagen va a ser mejor con tomografía. La morfología de la orejuela se ve mejor con tomografía, las mediciones son muy confiables, y descartar trombo en la orejuela hoy es muy posible con tomografía, con un protocolo con contraste bastante sencillo. Con lo cual yo te diría que siendo conservadores la tomografía es equivalente al transesofágico, y me animo a decir que en muchos escenarios es superior. Desde el punto de vista de la molestia que genera, por supuesto que si bien es biológicamente un poco más agresivo porque tiene contraste y radiación la tomografía,
Desde el punto de vista de la comodidad del paciente es más cómodo que poner una sonda en el esófago durante 15 o 20 minutos con una anestesia tópica o una anestesia total, como hacemos con sedación y demás. Es decir, que es mucho menos complejo para el paciente la tomografía que el transesofágico. Así que yo diría que son estudios comparables, en algunos pacientes superior a la tomografía y más cómodo para el paciente. ¿Cuándo uno lo evitaría? Cuando tiene insuficiencia renal. Porque no podemos evitar el contraste, porque si no, no podemos definir la morfología y la presencia de trombos. Entonces, en insuficiencia renal, lo mismo que hacemos en TAVI, preferimos el eco intraesofágico, por supuesto. Y donde tampoco suplanta, como vos un poco lo comentabas, durante el implante. Durante el implante, el eco transesofágico es fundamental, porque ahí podemos guiar la función y la colocación del device en el lugar correcto y ver que no haya problemas de leaks ni nada. Pero te diría que para la selección del candidato, la tomografía es un excelente método. Bien. Nacho, vos nos estuviste mostrando, estuvieron hablando sobre hipertensión pulmonar y demás. La pregunta sería, ¿cómo categorizás vos al paciente y cuándo decidís, en qué paciente decidís tomar la decisión de empezar a ser más agresivo en el tratamiento del paciente con hipertensión pulmonar? Mira, en el video que mostramos hoy, que fue, tratamos de reflejar, primero que nada tratamos de reflejar lo que es la interacción de todo el grupo de trabajo en hipertensión pulmonar. O sea, todo lo que va pasando en ese video fue un poco toda esa discusión que se dio realmente en lo que es un día del hospital en nosotros, ir interactuando con distintos servicios, con hepatología, con reumatología, con descartar y saber dónde estamos parados en un correcto diagnóstico. Y una vez que tenés ese diagnóstico, decir, bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? Y creo que hay un par de conceptos claves en hipertensión pulmonar, y es la reevaluación continua. O sea, un paciente no tiene un riesgo estático, el riesgo es dinámico, y en cada consulta ese riesgo tiene que ser reevaluado. Y en un paciente incidente como el paciente que planteamos en el video, no nos olvidemos que cuando yo digo, bueno, yo tengo un paciente y lo trato, y en la primera estratificación de riesgo llego a bajo riesgo. Entonces estoy contentísimo, llego a bajo riesgo. Pero yo puedo estar contento porque alcancé mi objetivo, pero tengo que pensar que si ese paciente joven tiene 20% de mortalidad en 5 años. O sea, lo que le estoy diciendo, tener bajo riesgo en hipertensión pulmonar es 20% de mortalidad a 5 años. Cuando yo hablo de pacientes que tienen menos de 60 años, lo que les estoy hablando es que claramente su pronóstico es malo. Entonces, a mí me parece que no podemos hablar en ese caso tanto de estabilidad clínica, sino que tenemos que ser, en esos pacientes ser mucho más agresivos, y es lo que por eso planteamos una front triple terapia con drogas parenterales, y que este año salieron 2 trabajos muy interesantes, el del grupo italiano y el del grupo francés, y sobre todo los pacientes del grupo francés, 85 pacientes, donde a 10 años la mortalidad fue 8%. Entonces, nosotros, haciendo una triple terapia y siendo más agresivos en el tratamiento, podemos pensar que la mortalidad a mediano y largo plazo sea de nuestros pacientes de alto riesgo menor que las de bajo riesgo. Entonces, yo creo que en los próximos años en hipertensión pulmonar va a haber un cambio en cuanto al paradigma y la forma de pensar a los pacientes y tratar de ir hacia la cronificación de la enfermedad protegiendo el ventrículo derecho. Creo que hay que proteger el ventrículo derecho desde muy temprano. Yo quería aprovechar, en base un poco al caso que presentamos nosotros de taquimiocardiopatía, y aprovechando que lo tenemos a Mariano acá, que nos cuente, bueno, sabemos que la taquimiocardiopatía, el diagnóstico lo terminamos haciendo por la normalización de la función ventricular después de sacar la arritmia. Pero ¿qué otro parámetro uno podría usar o que parece que nos puede llevar a orientar de imágenes para decir, bueno, este paciente tiene una taquimiocardiopatía y este paciente no? Está muy buena la pregunta. Mira, yo creo que el parámetro más claro es la evidencia de ausencia de daño estructural permanente. Hay daños estructurales que son reversibles o que son potencialmente reversibles y daños que son permanentes. Vamos a poner un ejemplo. La dilatación ventricular es un daño estructural que es potencialmente reversible si es que hubo una causa que lo provocó y esa causa se corrige. El remodelado ventricular de una valvulopatía se puede corregir y la taquimiocardiopatía que dilata el ventrículo puede revertir. La fracción de eyección deprimida puede ser reversible tanto desde el punto de vista de la ablación o con drogas y demás, si es por un daño permanente. En cambio, si yo encuentro una cicatriz de infarto, si yo encuentro fibrosis extensa,
si yo muestro un aneurisma chagásico, son daños estructurales que no son reversibles. Entonces yo te diría lo siguiente, cuando vos me pedís una resonancia o un ecocardiograma y yo me encuentro con alteraciones, no un estudio normal, por supuesto, porque no tiene una taquimiopatia, pero yo me encuentro con un ventrículo dilatado, con fracción de eyección deprimida, pero que no tiene fibrosis miocárdica, no tiene aumento del espacio extracelular mediado con mapping, no tiene una caída marcada de la estrella, no tiene una cicatriz de infarto, de Chagas, de lo que es de una miocardiopatía hipertrófica, yo diría, esto es potencialmente reversible. Al revés, cuando yo encuentro daño ventricular extenso con evidencia de cicatrización, yo digo, bueno, mira, puede mejorar parcialmente, pero hay zonas de irreversibilidad. Esto es parecido a la viabilidad miocárdica en enfermedad coronaria, ¿no? Uno lo piensa de la misma manera. Cuando vos me decís, este ventrículo es viable, no es viable, si lo revasculariza mejora, y siempre decimos lo mismo. Si hay mucho infarto, la probabilidad de mejoría es baja. Y cuanto más infarto, menos. Si hay muy poco infarto, la probabilidad de mejoría es alta. Entonces, esto hay que pensar de la misma manera. El daño estructural permanente habla de poca chance de recuperación por un lado, y de que probablemente la arritmia hasta puede ser consecuencia de la miocardiopatía. Y al revés, la ausencia de daño estructural permanente nos habla de gran potencial de reversibilidad y de gran potencial de probabilidad de que sea un ataque de miocardiopatía la que esté provocando el problema. Sí, es interesante lo que comentás, Mariano, porque también muchas veces coexisten las dos cosas. Daño estructural y daño dado por una miocardiopatía, entonces es bueno poder cuantificarlo también para saber cuánto uno espera. Por supuesto, y tu comentario es muy bueno porque, como vos decís, siempre hay grises. O sea, el paciente no es puramente miocardiopático, infarto total o totalmente taquicárdico. Muchas veces vos tenés áreas de fibra. Entonces, lo que uno mira y si el grado de daño funcional que yo estoy encontrando coincide con el daño estructural permanente. Y ahí va el ejemplo. Si yo tengo un gran aneurisma apical por infarto y otros 2 infartos en la pared inferior e inferior-lateral, por una fracción de eyección deprimida, te diría, mirá, acá hay mucho daño permanente. Tal vez si tiene una taquicardiopatía porque se fibriló y se fibriló rápido, puede mejorar un poquito la función, puede mejorar un poquito el diámetro, pero acá hay mucho daño. Y al revés, si yo te encuentro un poquito de gadolinio septal provocado por algún fraccionamiento propio de este tipo de miocardiopatía, con pequeño infarto inferior, pero con una fracción del 20% y tiene una SPA 150, te digo, mirá, yo creo que el infarto inferior no justifica esta función ventricular. Puede haber un daño permanente, pero lo más probable es que haya una gran cantidad de tejido reversible por un ataque miocardiopático. Así que, como vos decís, aunque yo encuentre daño permanente, lo que tengo que hacer es poner un contexto y ver si me justifica todo lo que estoy evaluando de tamaño y función ventricular humana. Y la otra cosa que nos va a ayudar es la función ventricular derecha. Cuando uno encuentra una función ventricular derecha marcada, sin causa clara tampoco, es probable que sea relacionada a la taquimia cardiopatía, porque generalmente responden muchas veces los dos ventrículos de manera similar. En cambio, cuando yo encuentro un daño ventricular izquierdo predominante y un ventricular derecho relativamente normal, uno puede pensar que la taquimia cardiopatía puede estar jugando un rol menor en ese caso. Bien. También preguntando un poco, ya que se tocó el tema del ventrículo derecho, con lo que hace Nacho, dentro de lo que es la evaluación de los pacientes con hipertensión pulmonar, ¿hay algún rol para la resonancia en la evaluación del compromiso del ventrículo derecho, potencial beneficio más adelante en cuanto a pronóstico, o es simplemente como un dato que acompaña todo lo demás que se está estudiando? Yo te respondo como imaginólogo, me gustaría que Nacho después dé su opinión como experto en el tema de qué le pide a las imágenes. Desde el punto de vista de las imágenes, nosotros lo que vamos a evaluar siempre el ecocardiograma como método de entrada y seguimiento. Es una de las herramientas principales porque es sencilla, pensada y reproducible rápidamente y tiene muchos parámetros para evaluar función derecha. Y además es uno de los parámetros que nos permite, con limitaciones, pero que nos permite bastante bien hemodinámica. Es decir, nosotros con el ecocardiograma podemos medir presiones, estimar volemia, estimar función ventricular y volumen sistólico, es decir, podemos hacer varias mediciones. Además podemos correlacionar los parámetros de función con los parámetros de poscarga, y esto se vio que tiene muy buena correlación pronóstica. Pero, como el ventrículo derecho es una cámara difícil de evaluar por ecocardiografía, muchas veces vamos a la resonancia que nos permite ver muy bien el ventrículo derecho, los volúmenes y la función ventricular. Sabiendo que cuanto más remodelada, peor sea la función, peor va a ser el pronóstico, pero que el ventrículo derecho es muy plástico, muy dependiente de las condiciones de carga. Por lo tanto, si mejoramos la función circulatoria, es decir, la función de la vasculatura pulmonar, ese ventrículo derecho, por más malo que sea, probablemente tienda a mejorar. ¿Vos qué le pedís a las imágenes, Nacho? ¿Qué es lo que nos pedís cuando nos pedís un eco o una resonancia? Pongamos como los mandamientos de hipertensión pulmonar arriba de la mesa. Los pacientes con hipertensión pulmonar tienen una enfermedad dentro del pulmón, pero se mueren
por la claudicación del ventrículo derecho. O sea, esto es como lo básico. O sea, el paciente se muere por falla del ventrículo derecho. Bajo volumen minuto, también teniendo fallas multiorgánicas, se comprueba mucho, pero el problema es el ventrículo derecho, que se produce un desacople de la poscarga, o sea, entre el inotropismo de ese ventrículo y la poscarga aumentada que tiene. Entonces, es fundamental la evaluación del ventrículo derecho. A mí me cuesta entender, y esto lo he hablado con líderes de opiniones internacionales, cómo la evaluación de la evaluación del ventrículo derecho por resonancia no tiene un rol más grande en las guías. Y creo que hay una contradicción de las guías ahí. ¿Por qué? Porque dicen, los pacientes con hipertensión pulmonar se tienen que evaluar en centros de referencia, y cuando vos hablas, decís, ¿por qué las guías no tienen un rol más importante de la resonancia? Dice, porque no en todos lados hay resonancia. Entonces, yo creo que hay una contradicción que en el futuro va a empezar a cambiar también. ¿Y por qué te digo esto? Porque si vos mirás y te metés en clinicaltrial.gov, la gran mayoría de los estudios de hipertensión pulmonar que hoy están en curso tienen puntos finales de resonancia. Pasamos por distintos momentos de lo que es la investigación clínica en hipertensión pulmonar, de tener estudios clínicos donde su punto final era el test de marcha, a tener estudios grandes donde hay estudios donde puntos finales clínicos de deterioro de la capacidad y deterioro del estado general, y mortalidad, y puntos finales combinados que hacen a la clínica. Y hoy en día tenemos una tercera ola, si queremos decir, estudios que tienen puntos finales de resonancia, como punto final subrogante, el deterioro del ventrículo derecho. Y de hecho nosotros estamos hoy en día trabajando, tenemos activos en estudios, enrolando en estudios que tienen puntos finales de resonancia. Entonces creo que la resonancia como factor pronóstico en todo el espectro de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, desde los idiopáticos, las colagenopatías, donde en las colagenopatías te agrego más, no solamente voy a mirar el ventrículo derecho. Y cuando pensamos en cardiología, pensamos en ventrículo izquierdo, y cuando pensamos en hipertensión pulmonar, miramos el derecho. Pero tenemos que mirar los dos ventrículos, porque si yo tengo un paciente con esclerodermia, hace poquito, esta semana, un paciente que creo que, no sé si no lo vieron ustedes en la electrofisiología el viernes, es un paciente que el esclerodermia que viene con mucha arritmia ventricular y no tiene hipertensión pulmonar, y yo le pido una resonancia para ver el grado de fibrosis en el ventrículo izquierdo, y lo que encuentro en un paciente que yo lo empiezo a evaluar con una esclerodermia, que tiene 13.000 o 14.000 extrasístoles ventriculares en eco, lo que tiene es fibrosis intramiocárdica del ventrículo izquierdo en la resonancia, y ahora lo está evaluando la gente de electrofisiología. Entonces, creo que nos da muchísima información en todo el espectro de los pacientes con hipertensión pulmonar. Bien, lo tenemos a Flor, que está a la distancia, pero está con nosotros acá. Contanos un poquito o hacer un poco un resumen. Sos imagenóloga, igual que Mariano, especialista en ecocardiografía. Hacenos un poquito un resumen o un raconto del rol de la ecocardiografía hoy en la evolución del paciente con endocarditis infecciosa, que es lo que estuviste viendo, lo que estuvimos viendo en el video del enfoque multidisciplinario de la endocarditis, y contanos un poquito también del rol en el intraquirúrgico del ecocardiograma. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, la verdad es que el caso que presentamos tratamos de incorporar, hablando de endocarditis, más allá de la ecocardiografía, lo que queríamos resaltar también era, como resaltó Nacho, el trabajo en equipo. Como siempre decimos, la endocarditis es una entidad muy difícil, a veces llega al diagnóstico de poder valorar las complicaciones, y por eso resaltar la importancia del trabajo en equipo, que si bien en el video estuvimos imagenólogos, cardiólogos, el cirujano, la verdad es que también hubiera estado bueno, pero por cuestiones de tiempo no pudimos incluir el aporte de los infectólogos, el neurólogo. Con respecto a tu pregunta, el eco tiene un rol fundamental, que es desde el inicio permitirnos en general el diagnóstico desde un eco transtorácico, que es un estudio no invasivo, muy fácil de llevar a cabo, como mencionaba Mariano, de la facilidad, la practicidad de hacerlo bedside. Nos permite muchas veces hacer el diagnóstico y llevar al paciente a quirófano. Sin duda que es fundamental el rol del transesofágico también, porque nos permite valorar no solo las válvulas, sino las cavidades cardíacas desde otro lugar, muchas veces sobre todo para precisar con respecto a la válvula mitral, por su posición, por su localización, valorar no solo el daño estructural que puede tener la válvula, sino también las complicaciones locales, que muchas veces por transtorácico no pueden ser percibidas por una limitación de la técnica, de la ventana.
También sumado al ecocardiograma es importante recordar el rol de la tomografía, sobre todo para poder valorar la presencia y la cantidad, así como el tamaño de las complicaciones locales, quiero decir abscesos, aneurisma, fístula, que a veces en el trance esofágico no logran ser caracterizadas con tanta precisión. Después, dentro del rol del ecocardiograma en quirófano, la verdad que es fundamental. Ayuda mucho al cirujano para poder, digamos, entender un poco lo que estamos viendo. Muchas veces hay coincidencias, de hecho en el caso este que presentamos, si bien creo que no quedó claro o no se llegó a decir eso, se había hecho el diagnóstico de la perforación de la valva previo a entrar al quirófano del paciente, después se había visto. La verdad es que ellos los ayuda mucho para guiarlos, y sobre todo para la salida de bomba cuando vemos cómo quedó puesta la prótesis en general o la reparación de la válvula en sí. La verdad es que, bueno, sería bueno que lo dijera también un cirujano, pero es muy importante el trabajo en equipo, en quirófano, del ecocardiografista con el cirujano, porque se van complementando con la información que van viendo y eso va permitiendo un mejor desarrollo de todo el proceso. No sé si algo más. Después, lo otro que habló Diego en el video era, bueno, la utilidad del PET-CT. La verdad es que en este paciente no era fundamental, porque no era un paciente con una endocarditis protésica, pero que ese es el mayor valor, digamos, del PET-CT, es lo que está creciendo a pasos agigantados, la información que aporta para sacar a estos pacientes que quedan en un gris, no endocarditis descartada, ni endocarditis confirmada, los que quedan como endocarditis posible. En los pacientes portadores de válvulas protésicas, la verdad que el rol es muy importante como otra técnica de diagnóstico por imágenes. Bien. Marian, te saco un poco, no de contexto, digamos, me quedo en el contexto del ecocardiograma transesofágico, salgo un poco quizá del contexto de discutir la patología cardiovascular y me meto en un contexto más actual, porque una pregunta que se me ocurre como curiosidad para que nos cuentes cómo fue que lo implementaron, considerando que hacer un eco transesofágico hoy siempre fue una maniobra potencialmente generadora de aerosoles. Contanos un poquito cómo se manejó en el hospital y qué pasó con la práctica. Si cayó, nos vimos obligados a bajar la cantidad de ecos transesofágicos o nos pudimos mover de alguna manera para garantizar la seguridad de los pacientes y de los operadores. Está muy buena la pregunta. Nos tenemos que convertir desde el punto de vista operativo por varios motivos. Primero, por protección, pero no en orden de prioridad, digamos, sino para mencionar, por protección del personal que hacía la práctica, por protección del personal que a lo mejor no la hace, pero colabora o puede ingresar al área de realización de práctica, y por protección de los pacientes que pudieran estar en el área posteriores de la práctica. Y como es una maniobra aerosolizante, digamos, tenemos que tener la certeza de que se hacía en un ámbito en el cual todo aquel que estuviera cerca no estuviera con riesgo de contaminación. Entonces, lo primero que hicimos al inicio de la pandemia, por supuesto, nos reunimos con infectología y tomamos varias medidas. El personal que realiza el trance esofágico se iba a vestir, y de hecho lo hace, como si el paciente tuviera coronavirus, es decir, con un equipo de protección nivel 3, lo cual incluye un barbijo N95, antiparras herméticas y material de protección de la ropa hidrorrepelente. Y el paciente además se le pedía un hisopado dentro de las 48 horas previas a la realización del estudio para asegurarnos que el hisopado fuera negativo. Si el hisopado era negativo, se realizaba con estas maniobras de protección en un ámbito aislado, como para que eventuales aerolizaciones de potencial falso negativo o de alguna condición que hubiera frente a ese hisopado no estuviera expuesto al resto del personal. Si el paciente era positivo, lo cual fue muy poco prevalente, pero hubo algunos casos, se reevaluaba la indicación del trance esofágico si se podía diferir hasta que el paciente tuviera el alta epidemiológica, la cual se supone que no es contagioso, y si el paciente no se podía diferir, entonces se hacía en un ámbito quirúrgico especial, que es el quirófano que tiene circulación de aire unilateral con flujo permanente, lo cual hace que ese aire no se contamine con el resto de las estructuras vecinales. Así que, bueno,
fue una conversión y todo eso hizo que cayera claramente la cantidad de transesofágicos, primero porque la gente no pedía menos, los médicos no pidieron menos y dejamos de hacer el transesofágico ambulatorio, que se llama, porque toda esta complejidad no nos permitía implementar en un consultorio, como se ha hecho antes de la pandemia, en donde el paciente venía, se le ponía anestesia tópica y demás, hacía el estudio en forma ambulatoria, bueno, esto no lo permitió. Así que cayó significativamente, se abrieron agendas especiales, el prequirúrgico empezó a evaluar a estos pacientes para poder hisoparlos, pero por el momento lo estamos haciendo así. Bien, es interesante. Es interesante que haya podido mantener la práctica con estándares de Y seguridad. existe un tercer elemento, como puedes decir, bueno, ¿qué pasa con el paciente que es la urgencia, que no se puede hisopar? Porque lo podés hisopar, pero el resultado no está, pues es una emergencia, tiene que hacer el transofagio, por eso es que se consideraba potencial positivo y se hacía con nivel 3. Con nivel 3, como se hacen todos, pero con un ámbito restringido, no como el negativo, que se hace en un ámbito de internación, pero más general. Es decir, que el positivo y el desconocido urgente se tratan como positivo y el negativo se trata con nivel 3. Bien. La pregunta que te quería hacer, pero esto es una curiosidad personal mía. ¿Vos considerás que para el transofágico en específico es menos riesgoso y menos aerosolizante hacerlo con el paciente con anestesia general, me refiero, y con sedación, versus con anestesia tópica? Esto lo discutimos mucho, tanto con neumonología, con infectología, con anestesia y paradójicamente con gastro. Vamos a decir por gastro, ¿por qué? Bueno, porque ellos hacen endoscopías, entonces es prácticamente lo mismo. La verdad que hay una maniobra que a nosotros nos preocupaba bastante, que es la maniobra de intubación esofágica en el paciente vigil, que si bien el paciente está con anestesia tópica, es decir, tiene anestesia a la garganta, puede tener un poquito de reactividad y esa reactividad genera con frecuencia algún grado de tos o arcada que puede favorecer la aerolización. Entonces, se coincidió en que la sedación, que no es una intubación, es que la vía aérea no está intubada y bloqueada, sino que el paciente tiene una sedación, está semidormido, disminuye bastante el reflejo delutorio y entonces el paciente tiene mucho menos maniobras aerolizantes. Por eso es que no lo hacemos con anestesia total e intubación, que son más complicados, sino que lo que se hace es una sedación con el equipo de asistencia en el hospital, en la cual el paciente tiene mucho menos reactividad orofaringia y lo hacemos más seguro. En los ámbitos de internación de pacientes que van a cirugía o que van a ablación, el paciente está intubado y es supresionario. Ese paciente está intubado con la vía bloqueada, entonces está más sencillo. Bueno, creo que estamos en el final del tiempo y bueno, como para redondear, agradecerle a los realizadores de cada uno de los videos. Me parece que fue una experiencia interesante, la de un día en el hospital, pero como primera experiencia, esperemos poder volver a repetirla, esperemos que le haya dado resultado interesante a los que están del otro lado y que hayan podido conocer un poquito y hacer un recorrido, aunque sea virtual, de cómo se trabaja y de las cosas que estamos haciendo. Les agradecemos la presencia y bueno, el simposio sigue. Este es nada más que el último bloque de esta secuencia de videos de un día en el hospital. Gracias.